Hola gente bonita, bienvenidos a Oliva Cocina Mexicana. Yo soy Evelyn, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a hacer unas tortillas de maíz recién hechas, calientitas. La masa no necesita reposar, están listas en 10 minutos, son tan sencillas. Y también voy a compartir con ustedes algunos tips cómo le hago para que las tortillas se les esponjen sin tocar el centro de la tortilla. Vamos a empezar. Miren gente bonita, en un recipiente agrego una taza de masa nixtamalizada, estoy utilizando maseca, y también una taza, un cuarto de agua a temperatura ambiente. Normalmente uso un poquito más de la cantidad en caso de que vaya a necesitar esta cantidad de agua. El primer tip que voy a utilizar para compartirlos con todos ustedes, no lo van a creer, pero es la forma de agregar el agua gradualmente para mezclar la masa hasta que se empieza a cambiar esa textura, como ustedes pueden notar, hacerse unas bolitas, lo que significa que la masa empieza a absorber el agua. Esto pasa porque el maíz es una legumbre bastante árida, es decir, seca, y es aquí donde trabajo con agua, pero de forma gradual hasta conseguir que la masa absorba el agua y al mismo tiempo formar lo que se va a convertir en una masa. A mí no me gusta agregar el agua de golpe porque corro el riesgo de que la masa se me vaya a aguadear y no puedo hacer las bolitas para hacer estas ricas y deliciosas tortillas de maíz. Y para que se nos esponjen y salgan muy blanditas y muy sabrosas, es muy importante mantener la masa constantemente bien hidratada. Ahora sí, ustedes pueden notar que el recipiente ya está empezando pues a secarse las partes de las paredes del bol, porque la masa empieza a formarse y empieza a estar con una textura blandita y suave. En las tortillerías trabajan la masa por cantidad, las tapan con un plástico para mantener la hidratación. Aquí esta masa no necesita estar en reposo. Lo suave de las tortillas de maíz caseras es que no necesitan reposar la masa, como les acabo de mencionar. El secreto está mantenerla hidratada constantemente. ¿Cuándo saber si la masa está lista? Una vez que lograste la bola homogénea, presiona ese lado de la masa, y si la masa se parte, eso significa que necesita una pequeña cantidad de agua. Es preferible agregar cucharada por cucharada, depende de la cantidad de masa o de tortillas que vayas a hacer. Vuelves a bolear, vuelves a presionar para hacer la prueba hasta que la masa esté perfecta, así como la puedes ver, sin que se parta, lo que significa que la masa ya está hidratada y la vamos a cuidar hasta que empecemos a hacer las tortillas. Ahora sí, vamos a hacer las bolitas. Ahora sí, miren gente bonita, vamos a empezar a hacer las bolitas para las tortillas. Estoy trabajando con 35 gramos para cada una de ellas. Me salieron 7 tortillas de 35 gramos cada una. Estas son tortillas taqueras, pero si quieren hacer la tortilla como las tortillerías un poco más grandes, son de 50 gramos. Esta bolita es parecida a una bolita de ping pong. En caso de que no tengas báscula, te voy a dar una idea de qué tamaño sería aproximadamente. Y las tortillas normales de 50 gramos son aproximadamente del tamaño de una pelota de golf. Ahora sí, las voy a tapar con un trapito húmedo. Recuerden la hidratación constante. Segundo tip para que se les esponjen sus tortillas. Voy a empezar con la primera tortilla de maíz. Les comenté antes que el maíz es una legumbre árida, es decir, bastante seca, por lo tanto necesita estar en constante hidratación. Lo que hago, agrego agua en una tacita y humedezco las palmas de mi mano para que la bolita de masa continúe con el contacto de humedad.
La paso a la prensa entre 2 hojas de plástico, presiono suavemente y cuando abro la prensa, aquí está el tercer tip. Si pueden notar, la orilla de la tortilla está perfectamente sellada. No hay grietas, ya que si hay grietas, eso significa que la masa necesita un poco más de hidratación. Y así voy a repetir el mismo paso para terminar todas las tortillas. Agrego agua en las palmas de mis manos, no deben de estar mojadas, nada más húmedas para ayudarle a la masa que esté en contacto con la hidratación. Boleo, la pongo en la prensa y presiono suavemente y me aseguro de que la tortilla esté completamente sellada y lista para pasarla al comal. Si te gustó y te ayudó la receta, déjame tus comentarios, hazme saber si hiciste esta delicia de tortillas de maíz caseras y si las haces de otra forma, compártela, estoy segura que nos gustará. Al final del video les dejo la receta y los tips para que se les esponjen sus tortillas. Bien, gente bonita, en un comal bien caliente a temperatura alta paso las 3 tortillas de maíz por un tiempo de 15 a 20 segundos. Las volteo y las dejo por 1 minuto 20 segundos más. Este es el tiempo aproximadamente de una tortilla de maíz para cocinarse. Si puedes notar, en la parte de arriba de la tortilla está semicruda. La dejo así para que en la segunda vuelta termine de cocinarse. Recuerden que la masa la trabajamos de un inicio con agua hasta conseguir que esté hidratada hasta llegar al comal. Este es el secreto para que sus tortillas se les inflen y se les esponjen de cada granito de maíz que debe de estar bien hidratado. Pues ahora sí, ya viene el momento esperado de las tortillas de maíz. Estas empiezan a inflarse sin tocar el centro de la tortilla. Recuerden que la masa está bien hidratada cada granito de maíz. Si tocas la tortilla por el centro, eso significa que la masa no está bastante hidratada. Miren nada más qué preciosas se ven. Ya se están inflando. Miren, miren, nada más qué bonitas. Y huele delicioso. Pues ahora sí, vamos a probar estas ricas y deliciosas esponjosas tortillas porque ya viene el momento de la verdad. Miren nada más. Pues bien, gente bonita, miren, aquí les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver estas delicias de tortilla de maíz, hasta el vaporcito, si lo pueden notar. Miren qué preciosas están, esponjaditas, blanditas. Aquí voy a acompañarlas con un taquito que me voy a hacer de carne deshebrada de puerco, acompañándolo con cebolla, cilantro y la salsa verde que no puede faltar y un toque de limón. Huelen delicioso, ¿eh? Riquísimas. Muchas gracias por acompañarme, ¿eh? Con permisito, pero me lo voy a seguir comiendo. Bye.